pero no se puede, no se puede, y en algún momento flaqueas. Entonces, ¿cómo consigues un hábito? Porque al final introducir una norma es un hábito, son acciones repetidas y de manera, o sea, sin parar. En el momento cuando me decís que no me hace caso, ¿cuántas veces le he dicho que no deje la mochila en su sitio? Pero es que en el momento que no la dejó en su sitio, no le pasó nada. Vio que no pasaba nada. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque igual ese día estabais centrándoos en otra cosa, en otro objetivo. Estáis vosotros perdiendo vuestros objetivos, ¿no? Entonces, estáis centrados en otro objetivo, ese día lo dejo ahí, pues qué más da. Y ahora de repente te das cuenta que no ha dejado la mochila en su sitio, porque claro, como le has echado la bronca, porque no ha merendado, porque no sé qué, porque no sé cuántos, que es verdad que hay que estar en 100 cosas a la vez y que no es tan fácil como decir una y ya está, pero yo digo centraros en objetivos claros, ¿vale? No en el día a día, sino qué quiero conseguir, ¿eh? Entonces, en ese caso, en las cosas que queremos conseguir, estamos trabajando el orden, estamos trabajando el que coma bien, o que estamos trabajando el hábito que sea, tenéis que intentar centraros en ese, y lo demás, y porque la pregunta ahora es, ¿y qué hago con lo demás? ¿Qué hago? ¿No merienda? No le hago caso. Si deja esto aquí y no... Bueno, pues no es decir no le hago caso, porque lo que no vais a hacer es permitirle o darle palmaditas. Qué bien que no has merendado, estoy súper contenta. No, lógicamente no. Él tiene que saber que no te parece bien, pero no te desgastes. No estés constantemente diciendo, no has merendado, sabes que me parece bien, sabes que tienes que merendar. Pero no estés machacándole constantemente con eso, machaca lo que estás trabajando. De esta manera, si veis por objetivos, por cosas pequeñas, vais a lograr, y sobre todo si son pequeñitos, a que se acostumbren que eso funciona así. Y pasa una cosa, y de verdad que pasa. Cuando son pequeños, vais marcando esos objetivos, van aprendiendo que la autoridad, es decir, que el sistema que funciona en casa es el siguiente. Vosotros decidís cosas que son buenas para ellos, porque ellos no tienen criterio para decidir, ¿vale? Sí que es verdad que existe una corriente educativa en la que se deja, ¿no?, que el niño se desarrolle por sí mismo para que no sufra de manera natural. Yo, personalmente, no es que sea conductista 100%, o sea, porque existe la otra gama, ¿no? El conductismo es estímulo-respuesta y punto pelota, ¿no? Yo no es que sea conductista 100%, creo que es verdad que hay, bueno, pues hay que explicar a los niños y que las acciones tienen una consecuencia y que hay que explicarles por qué tienen que hacer esas cosas así, pero creo que el niño no tiene capacidad para decidir lo mejor para él. Nosotros sí tenemos capacidad, ¿no? Entonces es cuando esa corriente naturalista te pueden decir, pero es que no lo haces libre, le estás imponiendo. Yo no os digo que impongáis a vuestros hijos las cosas. Yo os digo que les deis opciones buenas, ¿no? O sea, no le tenéis que dar todo impuesto, pues esto es así, no. O sea, no pasa nada, porque darles diferentes opciones dentro de lo que creéis que pueda ser bueno. Por ejemplo, ¿por qué tiene que imponerle desde pequeño? No puede elegir la ropa. Pues ¿qué más da que no elija qué se pone? Que se haga responsable, ¿no? Hay muchos padres, hay mucha gente que dice, ¿no? Pues sí, a mí me parece muy bien, pero vamos a ver. Pues si es que igual no tienen cabeza, o sea, si es que no tienen criterio, si es que les apetece ponerse el pantalón y hace -5 grados, un pantalón corto, no tiene sentido. Pero es que los niños son así. Con este ejemplo tan tonto que os he dicho de la ropa, y con otras cosas más importantes de la vida. No tienen criterio para decidir. Por lo tanto, ¿qué queréis? Que ellos aprendan a ser responsables y a elegir libremente y que lleven sus consecuencias. Vale, pues darles opciones. No les digáis, elige lo que quieras, cariño, para que luego elija el vestido rosa y digas tú, no te vas a poner vestido rosa porque hace un frío que pela y ¿a dónde vas con ese vestido? Pues ahórrate esa pelea. Le dices, ¿qué te apetece? ¿El chándal azul o el chándal verde? Tú has elegido el chándal porque es lo lógico, porque os vais al monte, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué más da? ¿Qué más te da a ti? ¿Que elija el verde o el rosa? Pues te haré elegir.